Anaya estamos a favor pero vamos a votar en contra. ¿Qué significa esto? En el contexto político actual, es común escuchar frases o consignas que pueden generar confusión o malentendidos. Una de estas frases es, Anaya estamos a favor pero vamos a votar en contra, la cual ha generado controversia y debate en muchos círculos. En primer lugar, es importante entender quién es Anaya. Ricardo Anaya es un político y abogado mexicano que ha ocupado importantes cargos dentro del gobierno de México. Durante las elecciones, Anaya fue candidato a la presidencia de México, lo que le otorgó una gran visibilidad y relevancia en la esfera política. La frase, Anaya estamos a favor pero vamos a votar en contra, refleja una postura ambivalente hacia el político. Por un lado, expresa un apoyo o acuerdo con ciertas ideas o propuestas asociadas a Anaya. Sin embargo, al mismo tiempo indica que se votará en contra, lo que sugiere un desacuerdo o discrepancia con otras políticas o acciones propuestas por él mismo. Esta frase pone de manifiesto la complejidad del pensamiento político y cómo las personas pueden no identificarse completamente con una figura o partido político en su totalidad. También demuestra la importancia de la autonomía de pensamiento y la capacidad de discernir entre las diferentes propuestas y enfoques políticos. En resumen, Anaya estamos a favor pero vamos a votar en contra, es una expresión que encapsula la ambivalencia y diversidad de opiniones dentro del panorama político. Es un recordatorio de la importancia de analizar de manera crítica las propuestas políticas y de mantener una postura informada y reflexiva en el ejercicio del voto. Escucha. Sobre si en el PAN ya revisaron o les comunicaron de forma oficial sobre estos contratos con presuntas irregularidades que se detectaron en el Senado y que anunció el coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López, y si ustedes harán una investigación por su parte sobre irregularidades en las contrataciones en el Senado o pedirán alguna auditoría. Y en segunda instancia preguntarle qué opina de esta reunión de legisladores, tanto el legislador Monreal como el legislador López con la secretaria de Gobernación. Gracias. Sí, con mucho gusto. Contestaré a tres cosas. La primera es que lo que estamos viendo es el inicio de un proceso de autodestrucción al interior de Morena. En segundo lugar, tienen todo el derecho, tanto para pelearse como para reconciliarse. Pero lo que nosotros sí vamos a exigir son dos cosas. Uno, que no se utilice la justicia con fines políticos. Y segundo, que si hubo señalamientos, pues los señalamientos se tienen que investigar y le tienen que rendir cuenta no al Senado, sino al pueblo de México, porque esos recursos son públicos, es dinero que proviene de los impuestos de la gente, de tal manera que nuestro llamado es a que sí haya una investigación a fondo y que se aclaren estas acusaciones de presuntos actos de corrupción. ¿Y la reunión que tuvieron con la secretaria? Bueno, están en todo su derecho de pelearse y de reconciliarse. Hace unos días estaban en franco proceso de autodestrucción, ahora parece que se están reconciliando. Nosotros creemos que es cuestión de tiempo y que cada vez hay más conflictos al interior de Morena. No les deseamos el mal, no les deseamos el conflicto, pero estamos observando que efectivamente son cada día mayores las fracturas al interior de Morena. Pero esto no ya escaló, ya no es entre Morena y Morena, sino entre cámaras. O sea, están hablando de la Cámara de Senadores y bueno, pues el coordinador parlamentario anterior pues era Ricardo Monreal. Entonces, esto le incumbiría no nada más a los morenistas, ¿no?, sino a todos los legisladores. Pero al final es un pleito interno, hay que decirle a las cosas por su nombre, porque efectivamente uno preside la Junta de Coordinación Política del Senado y el otro la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados,
pero ambos son los coordinadores del grupo parlamentario de Morena. Entonces, este no es un conflicto entre poderes ni entre cámaras, este es un conflicto al interior de Morena que ellos ahora tendrán que aclarar. Siguiente pregunta, Francisco Garfias del Excelsior. Después de oírte, Ricardo, me pregunto si la presidenta Sheinbaum miente cuando dice que el ahorro de los trabajadores, la subcuenta de viviendas, está completamente a salvo y que es irresponsable estar diciendo que el gobierno se va a quedar con va a administrar esos fondos. ¿Miente la presidenta? Miren, aquí la ventaja es que estamos discutiendo sobre un documento que es público. Les voy a leer el fragmento del artículo 42 que ellos pretenden introducir. Dice con toda claridad: el instituto, por sí mismo o por conducto de su empresa filial, que es esta nueva empresa que están creando, y esta es la parte fundamental, podrá destinar los recursos bajo su administración, se refiere a los 2 billones de pesos que están en las subcuentas de vivienda, para inversiones propias, para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del instituto y destinados a vivienda de los derechohabientes del mismo. Esa es la novedad, que puedan ellos utilizar recursos ajenos, recursos que les pertenecen a cada una y a cada uno de ustedes, para sus proyectos de vivienda. Aquí el problema es que donde esos proyectos salgan mal, como mucho le sale mal al gobierno, pues los que van a perder su dinero son los que lo tenían ahorrado en la subcuenta de vivienda. Eso dice el artículo 42. Desde Morena se han dedicado a hacer planteamientos generales, aparentemente en defensa de la iniciativa, pero no han podido desmentir una sola cosa de lo que nosotros con puntualidad hemos señalado. Como les hemos dicho, que nos digan si eso que acabo de leer no es la propuesta de artículo 42 y que nos digan ellos si es o no es cierto que se están reformando los artículos 17, 18 bis y 25 a efecto de que el gobierno tome el control de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría y del Comité de Transparencia. Esto es el dictamen, no son opiniones, es un documento y por supuesto que es gravísimo lo que está ocurriendo. Ahora, si no fuera cierto lo que estamos diciendo, entonces ¿por qué los sindicatos ya inclusive plantearon que van a presentar denuncias ante organismos internacionales, incluyendo la OIT? Eso que acabo de leer es verdad, es gravísimo y por supuesto que nosotros vamos a dar la batalla en defensa de las y los trabajadores. Nada más una precisión, ¿la presidenta está mal informada o está mintiendo? No lo podemos saber. Afortunadamente van a tener tiempo de estudiar las cosas, porque como esto ya no se va a aprobar mañana, habrá oportunidad de que revisen con puntualidad la iniciativa, que estudien con cuidado el dictamen, porque ese es el otro problema. Jueves en la noche mandan una iniciativa, el documento completo eran 180 páginas, no lo habían ni leído la mayoría de las legisladoras y legisladores de Morena, cuando al día siguiente en la mañana ya se estaba votando en comisiones y ese mismo día en el pleno. Probablemente ni ellos conocen a detalle la barbaridad que están planteando. Qué bueno que no hay periodo extraordinario mañana, que se sienten a estudiar y nosotros con mucho gusto damos el detalle, damos el debate, pero sobre el documento, no sobre sus planteamientos abstractos y genéricos. Siguiente pregunta es de Alfredo Flores de News México. Muchas gracias. Buenos días, damas, caballeros. 2 preguntas. Ahorita ya hay una explosión en redes, Twitter, Face, todo eso, invitando a la gente que saque su dinero de la cuenta de Infonavit. De hecho, ya están apareciendo coyotes que dicen yo te ayudo, haz esto, haz el otro. Esta alarma que ya se está generando entre la sociedad, sobre todo los que no han usado su crédito Infonavit, son los que están más preocupados. ¿Qué consecuencias, o cree que incluso el gobierno los tome en cuenta, ya que hay esta alarma generalizada? Y una segunda, en los sexenios de Calderón y Peña Nieto hubo un boom en la industria de la construcción y muchas de esa construcción de vivienda resultó mala. Muchos pueblos quedaron pueblos fantasmas, en el Estado de México, en Hidalgo, muy característico, Ojo de Agua, que se quedaron muchas viviendas por la mala calidad, por la mala construcción.
no sé, conociendo cómo han estado haciendo las cosas en el sexenio pasado, ¿no hay peligro de que se repita también esa mala calidad de construcción? Muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto. A ver, sobre las dos preguntas. La primera, es peligrosísimo que la gente estuviera en este momento pensando de manera masiva en retirar esos recursos, porque buena parte de esos recursos están prestados para otros créditos de otros derechohabientes. Por eso es tan delicado y tan irresponsable lo que está haciendo el gobierno, porque si se llega a generar pánico, lo que puede ocurrir es que el Infonavit caiga en insolvencia. Nosotros estamos siendo responsables, no estamos haciendo un llamado a que la gente retire su dinero, estamos haciendo un llamado a que el gobierno recapacite, que respete el dinero que es ajeno, que es de la gente, y que den marcha atrás a la reforma al artículo 42. Nuestro llamado es a que el gobierno respete lo que no es suyo y salvaguarde el ahorro de la gente. Y sobre lo segundo, ese es justamente el problema. Las experiencias en el pasado del gobierno construyendo casas, haciendo fraccionamientos, han sido caóticas, por decirlo menos. En el modelo actual, cada persona, cada uno de ustedes decide en qué quiere utilizar el dinero. Ustedes deciden qué casa compran, en dónde, cuándo, a qué precio, y saben cuánto tienen de saldo en su subcuenta de vivienda. Ese es el modelo que hoy funciona, y lamentablemente ellos quieren regresar a un modelo que fracasó en el pasado, en donde el gobierno se cree empresario, compra terrenos, construye las casas. Aquí el problema es que lo quieren hacer con dinero ajeno, y que si el negocio sale mal, lo que se va a perder no es el dinero del gobierno, sino el dinero de la gente, y por eso nos oponemos y por eso defendemos a los ciudadanos. Además, muchas de esas personas que compraron en esas unidades habitacionales, a la fecha siguen endeudados con el Infonavit porque abandonaron, pues, lo que esperaban era su patrimonio, lo tuvieron que abandonar y se quedó ahí la casa abandonada, pero tienen que pagar, y aún con los intereses y la insolvencia que tienen estas personas, y boletinados en el buró de crédito además. Así es, totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta, Carlos Guzmán, de ABA Noticias. Senador, ¿cómo está? Pues consultarle en la mañana a la presidenta Sheinbaum Pardo en su mañanera, pues hablaba justamente de que no se ha cancelado del todo una posibilidad de extraordinario. Todo parece indicar que podría ser la convocatoria en la próxima sesión de la permanente, que sería el 8 de enero. ¿Se están preparando para blindarse justamente en ese tema, senador? Miren, finalmente ellos tienen los votos para poder convocar a un periodo extraordinario. Eso es una realidad. Nuestro llamado es a que sean sensatos, que sean responsables, pero sobre todo a que sean respetuosos de los recursos que son ajenos. Por eso, como lo expresó el diputado Agustín Rodríguez, hemos presentado un punto de acuerdo. Que se haga parlamento abierto, que no se precipite una decisión tan delicada. Que se convoque a los especialistas, que venga la gente de Infonavit, que vengan los representantes de los trabajadores, que vengan los representantes de los empleadores. Discutamos el asunto con transparencia y hagamos una reforma responsable que le sirva al país. En estos términos nos oponemos tanto a que ellos quieran legislar de manera precipitada al vapor en un extraordinario, y por supuesto nos oponemos a que le metan mano al recurso que tanto tiempo y tanto esfuerzo costó a millones de trabajadoras y trabajadores ahorrar. Siguiente pregunta, Cecilia Hernández, de Línea Política. De este lado, senador. Oigan. Buenos días. Sé que a lo mejor es muy precipitado y a lo mejor es tener muchas esperanzas, pero preguntarles, ¿una manera para que los trabajadores se puedan defender y puedan defender sus ahorros sería recurrir al amparo?
porque bueno, si bien ellos ya hicieron una reforma, quizás esa podría ser alguna de las formas para defender sus recursos, dado que no lo pueden retirar. Y la segunda, preguntarles qué opinión les merece la nota que salió publicada el día de hoy, donde hubo un bono navideño para varios coordinadores de la pasada legislatura y que se llevaron una buena tajada de dinero. ¿Es un discurso doble cuando dicen que no hay dinero, que hay austeridad, y por el otro pues se dan unos premios? Gracias. Del bono al... Voy a contestar la primera pregunta y el diputado o alguien más va a contestar la segunda. Mire, esto nos lleva a otra tragedia, que es la reforma judicial. O sea, el problema es que estamos en tránsito franco hacia un régimen de corte autoritario. Si ustedes revisan la serie de reformas que se aprobaron durante este periodo ordinario, todas tienen un común denominador, y es control del gobierno. Primero tomaron el control del poder legislativo a la mala, y digo a la mala porque sacaron el 54% de los votos y controlan, a partir de prácticas gangsteriles, más del 75% de las cámaras. Una vez que tenían el control del Ejecutivo y del Legislativo, plantearon la mal llamada reforma judicial para tomar el control del Poder Judicial. Una vez que ya controlaban Ejecutivo, Legislativo y están en vísperas de controlar el Judicial, se fueron por la recolonización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que tampoco haya contrapeso en derechos humanos. Luego se fueron por los organismos autónomos, para que tampoco representen un contrapeso. Luego militarizaron el país para tener aún mayor control, y es exactamente lo mismo que están haciendo ahora con los órganos del Infonavit. Es el mismo proceso. Ahora están colonizando la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Comité de Transparencia, y no terminaríamos, porque cuando uno lee el dictamen, resulta que, por ejemplo, al director general también le dan derecho de veto de cualquier decisión que tome la Comisión de Vigilancia que no sea unánime. Tienen una obsesión por el control. Nos están llevando a un régimen de corte autoritario donde el gobierno lo controla todo. Ahora también quieren tener control sobre los recursos que son de las y los ciudadanos y que están en las subcuentas de vivienda. Nos dice usted, ¿tienen los trabajadores opción de ir al amparo? Pues el problema es que estamos a muy poco tiempo. En junio del próximo año van a tener el control total y absoluto del Poder Judicial. Esa es la tragedia de todas estas reformas cuando se ven en su conjunto. Nuestra sugerencia es a que no esperen a mañana, que alcen la voz hoy, tanto los representantes de los trabajadores como los representantes de los empleadores, para que hagan valer su voz y exijan que se respete un recurso que es de ellos y que les costó muchos años ahorrar. Le voy a ceder la palabra al diputado Agustín Rodríguez. Sí, muchas gracias. De acuerdo a la nota que salió publicada el día de hoy en algunos medios de comunicación, nada más aclarar, no es ningún bono hacia personas en lo individual, como se hace interpretar o se puede interpretar en la misma nota. Tiene más que ver como un fin de legislatura. Aquí en esta Cámara de Diputados, igual que en Cámara de Senadores, trabajan miles de trabajadoras y trabajadores para que colaboran con las diputadas y los diputados. Y ellos, si en algo tienen un requerimiento, si algo es un deber, es de que se les gratifique al fin de culminar una legislatura. Es decir, no es un bono a título personal, ni de los coordinadores, ni de las diputadas, ni de los diputados, es dinero de las trabajadoras y de los trabajadores para agradecerles y gratificarles ese tiempo que sirvieron a esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. Una última pregunta de Enrique Méndez de La Jornada. Sí, legisladores, buenos días. Esta reforma proviene de una oferta de campaña, de la campaña presidencial de manera precisa, para construir viviendas de bajo costo, como se propone.
pero el hecho es que se está fondeando una promesa de campaña con recursos que no son del gobierno y que seguramente se van a utilizar después también como promoción de campaña para las próximas elecciones. Yo les quiero preguntar si esto es así y si están considerando que estos ahorros que se van a tomar ¿Alguien quiere? serán una especie de caja chica o de una caja bastante grande para el gobierno. En lenguaje popular es caravana con sombrero ajeno, porque una cosa es en campaña proponer que se van a construir 1 millón de viviendas y otra cosa muy distinta es decirle a la gente que creen que ustedes de sus ahorros en su subcuenta de vivienda tienen 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué les parece si el gobierno construye 1 millón de casas de a 1 millón de pesos cada casa? ¿Cuánto costaría eso? Costaría 1 millón de millones, es decir, 1 billón de pesos. Pues ahí se gastan la mitad de los ahorros de todas y todos los mexicanos que han cotizado al Infonavit y que tienen una subcuenta de vivienda. No es que nos opongamos a que haya vivienda para la gente, a lo que nos oponemos es a que tomen dinero ajeno para cumplir una promesa de campaña. Eso por supuesto que nos parecería absolutamente inaceptable. ¿La caja chica o grande? Pues grande, ¿verdad? Entonces,